Mi hermano, antes de orar, les quería pedir perdón porque la semana pasada dije que la profecía no es interpretación privada. Yo dije que estaba en Hebreo y está en Segunda de Pedro. Y después me quedé con eso en la mente y entonces quería pedirle perdón a ustedes porque fue un error que cometí y espero que me perdone. ¿Me perdona? No. Vamos a orar y que Dios me ayude a cometer menos errores con su palabra. Padre Señor, en esta hora venimos delante de ti, suplicando, Dios, como personas imperfectas que no pueden hacer nada sin el Padre de las luces, del cual desciende todo, Señor. Que seas tú hablando a tu santo pueblo, que es santo porque tú lo has comprado con sangre, Señor, y que es digno porque tú lo has hecho digno. Padre, tu pueblo necesita escuchar tu palabra, así que te imploramos, te rogamos que seas tú hablándole, Señor. Habla a sus corazones, Dios. Confronta sus mentes, Señor. Padre, el mensaje no es un mensaje sencillo. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a hacer cirugías, si es posible, que sean autocirugías, que seamos nosotros mismos los cirujanos, que vamos cortando la piel y vamos entrando en nuestro corazón y vamos revisando todo lo que debe ser cambiado y a la luz de tu palabra lo vamos exponiendo a esa radiación de tu palabra para que seas tú transformando cada célula dañada en nuestra alma para tu gloria, Señor. Mi buen Dios, es tú extirpando de nosotros cualquier cosa que no trae gloria a tu nombre y capacitándonos y amándonos para vivir para tu gloria. Mi buen Dios, no nos dejes igual, Señor. Si tu palabra nos confronta, nos humilla, que no se quede ahí, Dios. Te lo rogamos, ayúdanos, asístenos para ponerla en práctica. Asístenos para ponerla por obra, Dios. Padre, tú lo puedes hacer, Señor. Tú tienes todo el poder, Padre, Señor. Transfórmanos, Dios. Cámbianos, ayúdanos a ser una iglesia más santa cada semana, pero ayúdanos a ser un creyente más santo cada semana, pero de la manera correcta y por las motivaciones correctas. Y es lo que tú nos estás enseñando aquí en la carta de los Gálatas. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir. Padre, sé tú callando mi boca y sé tú hablando a tu pueblo y que tu pueblo lo vea así como que yo desaparezco, yo no estoy aquí, sino que tú estás aquí hablando a través de tu palabra, Señor. Y que esa palabra cobre sentido para nuestra vida. En el nombre de Jesús, que este Espíritu Santo nos dirija, nos unja para la tarea y que te lleves tú toda la gloria, pero que hables a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Gálatas, mis hermanos, capítulo 2, versículos del 11 al 21. La palabra hipocresía, según la Real Academia Española, significa fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. La persona hipócrita, según la Real Academia Española, que define la mayoría de las palabras que usamos, es cuando nosotros fingimos ser o sentir o hacer algo contrario a lo que verdaderamente tenemos o estamos experimentando. Este término tiene su origen en el griego antiguo, lo hemos dicho en otras ocasiones, con la palabra hipócrites, y tiene más derivados que se parecen más a hipócritas también, pero el concepto es que es todo lo que está relacionado con la actuación o fingimiento. O sea, la palabra hipocresía se aplica a nosotros mismos. Ahora no piensen en nadie, porque en nuestra mente pecadora estamos pensando en alguien. Piensen en usted mismo. De alguna manera existe por lo menos un 5% de que usted tenga hipocresía en su vida y en su corazón. Quizás en algunos 95, pero en otros un 5. Y piense en usted así, como que usted es una persona que está en riesgo de contraer hipocresía o que ya es hipócrita. Y mirándolo desde esa parte, entiende este concepto, es todo lo relacionado con la actuación o fingimiento. Cuando nosotros actuamos de una manera diferente a la que pensamos o tratamos de hacer que se vea algo diferente a lo que verdaderamente somos, estamos siendo hipócritas. La Biblia considera a la hipocresía pecado. La psicología nos da términos, definiciones para sentirnos bien. La Biblia dice que la hipocresía es
pecado. Cuando nosotros, por las razones que sean, actuamos de una manera hipócrita, nosotros estamos pecando contra el buen nombre de nuestro santo Dios. La hipocresía en la palabra tiene dos formas de presentación. Se presenta de dos maneras. Una de ellas es, dice creer algo y luego actúa de manera contraria a esa creencia. Dice creer algo y luego actúa de manera contraria a esa creencia. O mira por encima del hombro a los demás, sabiendo que nosotros mismos somos imperfectos. Y es cuando nosotros creemos que somos superiores a los demás y se nos olvida que nosotros también somos grandes pecadores. La denuncia de la hipocresía es hecha por los profetas. Los profetas denuncian la hipocresía. Uno de ellos es el profeta Isaías. En Isaías capítulo 29, el profeta Isaías dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí, me llama mucho la atención esta parte, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Temían a Dios por el mandamiento, pero no temían de corazón. Dios quiera que el Señor les esté ayudando a conectar todas las cosas. Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, versículos del 7 al 9, no sé si recuerdan, cuando venían los religiosos ahí a bautizarse y las personas a bautizarse, habían algunas que venían con un arrepentimiento genuino, pero había otras que no era así. Y él les decía a estas personas, generación de víboras, qué palabras más amables, ¿eh? Generación de víboras, a las multitudes que venían para ser bautizados, y les advertía que produjeran frutos dignos de arrepentimientos en ellos. Generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, si no estás viviendo como una persona regenerada, ¿por qué te voy a bautizar? ¿Porque vengas a participar del bautismo? Hoy estaremos viendo que no importa si tú eres diácono, pastor, un servidor de la iglesia, si llevas 15 años en el cristianismo, hasta si eres un apóstol, todos en algún momento, si somos descuidados, podemos caer en hipocresía. Por eso les advierto que no miren al lado. Manténgase fijo aquí hacia el púlpito hoy y fijo hacia el cielo con el Señor, porque todos corremos riesgo. Pero qué bueno si el Espíritu Santo tiene a bien transformar nuestras vidas, y aunque la hipocresía va a seguir viniendo a dar la vuelta, pero que la podamos identificar y podamos combatir con ella. El apóstol Pedro, mis hermanos, que veremos hoy, participó de estos dos tipos de hipocresía que leímos hace poco. Hemos puesto por título a este mensaje, la hipocresía es dañina. La hipocresía es dañina. Piensen por un momento. Ahora, y con toda razón, está muy de moda los alimentos dañinos. Y es verdad, los alimentos tienen hormonas inyectadas, tienen preservantes, colorantes, y ahí tú nos ves buscando que diga que es libre de no sé qué, y ya todo es libre de todo, y libre de no sé qué más, y estoy hablando con sarcasmo, pero es bueno cuidarnos la salud. Ahora, cuando nosotros nos enteramos que un alimento nos hace daño, ¿qué nosotros hacemos? O lo quitamos de la dieta, o no lo compramos, o vamos disminuyendo la influencia a ese alimento. Ahora piensa un poquito más, de manera más profunda, que el Señor no lo quiera, pero que a nosotros nos diagnostican un tumor o un cáncer en una parte de nuestro organismo y nos dicen que eso nos va a provocar tanto daño a nosotros que va a contagiar todo nuestro cuerpo, pero posiblemente se le pase a las personas que tenemos al lado. ¿Qué haríamos nosotros? Ir al doctor corriendo, buscar, hacernos placas, imágenes completas y buscar la forma de que alguien nos quite ese cáncer, ese tumor del cuerpo. Mis hermanos, la hipocresía es un cáncer y es un tumor en el alma del creyente. ¿Los creyentes podemos pecar de hipocresía? Sí, pero no podemos vivir siendo hipócritas toda la vida, ni con el Señor, ni con las personas que nos rodean, ni con la iglesia. Tenemos que correr urgentemente delante del Señor, postrarnos delante de Él y decirle que nos muestre en qué estamos siendo hipócritas y pedirle a Él que sea ahí operando a corazón abierto, a pecho abierto
y sacando todo lo que tenga que sacar de nosotros. Hemos dicho, la hipocresía es dañina. Por lo tanto, lo que le proponemos a la congregación en esta mañana es, mis hermanos, atiéndanme, enfrentemos la hipocresía porque dañará a la iglesia. Enfrentemos la hipocresía porque dañará a la iglesia. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Si tú te percatas que eres hipócrita y tú estás en la palabra, tú estás en oración, tú vas a buscar todas las herramientas para sacar esa hipocresía de tu alma. Y aunque la hipocresía venga, y tú te citas un texto y te citas el otro y vas de rodillas y le dices, Señor, estoy siendo hipócrita. ¿Por qué? Pero lo más probable es que cuando nosotros tenemos hipocresía, como cuando tenemos cáncer, no siempre lo sabemos a la primera. No siempre sabemos que eso está en nosotros. Pero en el tiempo que descubrimos que somos hipócritas, estamos haciéndole daño a nuestra alma y a las personas que nos rodean. Por lo tanto, la hipocresía es dañina y tenemos que tener una doble perspectiva. Es mirarnos nosotros mismos que no estemos siendo hipócritas, pero velar para si vemos hermanos en la congregación con actitudes de hipocresía, con rasgos de hipocresía, por el bien del alma del hermano y por el bien de la iglesia, acercarnos a los hermanos a conversar, mis hermanos, y decirle en qué le están fallando al Señor. Trataremos de llegar ahí. Enfrentemos la hipocresía religiosa porque dañará a la iglesia. Enfrentemos la hipocresía religiosa porque dañará a la iglesia. Y la pregunta que muchos pueden tener en la mente, bueno, está bien, pastor, hasta aquí creo que estamos convencidos de que tenemos que enfrentar la hipocresía. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo enfrentamos esa hipocresía que le está haciendo daño a la iglesia poco a poco, que carcome la iglesia poco a poco, que carcome el corazón de los que están al lado de nosotros y esos corazones carcomen a otros? Y cuando nos venamos a dar cuenta, esto es una cueva de ladrones. Esto es una cueva de víboras, como decía el apóstol Juan, si no atacamos a tiempo las cosas antes que crezcan. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que dice este texto y que vamos a ver a la luz del texto es confrontando la hipocresía. No hay de otra. Si nosotros queremos enfrentar la hipocresía, lo primero que tenemos que hacer es confrontar la hipocresía. Es pararnos delante de la hipocresía, levantar una pared y decirle, hasta aquí, de aquí para adelante no pasa. Vamos a trabajar contigo. ¿Qué dice nuestro texto? Punto número 1, confrontando la hipocresía, versículos del 11 al 14. Estaremos trabajando con esa porción del texto. Primero vamos a los versículos 11 y 13 para ver qué estaba pasando. Leamos versículos 11 y 13 para ver qué estaba pasando. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué es lo que es de condenar, Pablo? Aquí viene. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo en Antioquía, en el lugar donde se convirtieron los primeros gentiles ahí en Antioquía, en el lugar donde por primera vez se enviaron a plantar iglesias a otros lugares. Recuerda, la iglesia de Jerusalén la estaba pasando negra, pero estaba en Jerusalén. Pero a Antioquía llegó uno de otro lugar, de Chipre, de Cirene, le predicaron a los gentiles, judíos que llegaron y empezaron a convertirse por el evangelio en multitudes, no solo Cornelio, muchos gentiles. Pero empezaron a enviar, y usted llega a Hechos 13 y ve que el apóstol Pablo y Bernabé, lo envían a un viaje a predicar el evangelio desde Antioquía. Ahora, allí, de alguna manera, Pedro está en ese lugar y Pedro tiene un tipo de conducta. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. ¿Cuál era la conducta? Se sentaba en la mesa a comer con los gentiles. De lo que comieran los gentiles, ya sea que tengo monas, que no tengo monas, ahí no me acuerdo la palabrita ahora, que sea libre de, ¿cómo es, caballero? Lo que está de moda. El gluten free, me acordé, ustedes están preparados. Lo que me llama la atención es que ahora todos los paquetes dicen gluten free. Yo no sé, antes no era así. Pero bueno, pensemos que están haciendo las cosas bien. Nosotros no nos encargamos de eso. Y antes que venga él, se sentaba con los judíos, con los gentiles a comer. Pero cuando llegaron esas personas que venían de parte de Jacobo, ahora Pedro cogía y no solo se quitaba, sino que se apartaba de este grupito de gentiles. ¿Por qué? Y el texto lo dice claro. Porque tenía miedo, el temor al hombre. Vamos a llegar ahí pronto. De los de la circuncisión, de los que creían que aparte de creer en Cristo para salvación, había que creer, pero también que había que hacer, circuncidarse. Ciertos ritos
que había que seguir teniendo para ser circuncidado. Pero miren cuál es el problema. Estamos viendo qué estaba pasando. Que esa hipocresía de Pablo, ¿qué pasó? Versículo 13. En su simulación, y ahí está la palabra que estamos buscando, en esa hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera que hay un apóstol, ahora acá un líder de la iglesia, un líder de las misiones. Bernabé fue también arrastrado, ¿por qué? Por la hipocresía de ellos. Y ahí está la palabrita de nuevo. La hipocresía de un líder llevó a otro grupo a pecar, llevó a otros líderes a pecar, y Pablo estaba allí, Pablo estaba viendo eso, y todavía él no era un líder prominente. Él no había hecho el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero, pero él sabía quién lo había llamado, y él sabía que él era tan apóstol como ellos, y él sabía que tenía el evangelio como ellos, y por amor a Dios, por temor a Dios, lo que está pasando aquí es que Pablo tiene que confrontar a Pedro, mis hermanos, y esto no es una cosa cualquiera. Tener que pararte delante del apóstol Pedro, del primero que se paró allí a hablarle a las multitudes, que tanta gente se convirtieron, que estuvo preso por el Señor, que estaba en la iglesia de Jerusalén, que vio en visiones al Señor, y tener que pararte ahora delante de Pedro y decirle: tú estás con una actitud que no glorifica el nombre de Dios. Tú estás practicando la doble moral, la doble cara, la hipocresía. Y decíamos, ¿por qué Pedro estaba siendo hipócrita? ¿Qué fue lo que produjo la hipocresía en Pedro? Vamos al versículo 13, lo dice claro. Porque versículo 2 al final, ¿por qué estaba siendo hipócrita? Porque tenía miedo. La hipocresía, los médicos entenderán, era el resultado, eran los síntomas de la enfermedad. La enfermedad no era la hipocresía. La verdadera enfermedad de la que estaba padeciendo Pedro, y era de donde había que ayudar a Pedro, era de el temor al hombre. Pedro estaba temiendo a el hombre. Para que me entiendan, ¿cuántos aquí le tienen miedo a la rana? Levanten la mano. Sin pena, mi hermano. Yo sé que hay hombres que le tienen miedo, pero no quieren levantar la mano. Bueno, me voy a confesar. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a la corriente? Yo creo que menos Iván todos. Yo le tengo pánico a la corriente. A mí me cogió la corriente durmiendo una vez en la cama, puse el dedo en el tomacorriente, había un cable pelado y desde ese día yo quito el breque, toco, pongo el pinchito de ese calumbra y lo vuelvo a quitar. Le digo a mi esposa: mira si está quitado. Y después voy y cambio un bombillo. Mi hermano, nosotros estamos llenos de temores a la rana, a la corriente. Y no siempre es un león, no siempre es una bestia. Hay un pecado peor que todos esos pecados, mis hermanos, y es el temor al hombre. Nuestro corazón, decía Calvino, es una fábrica de ídolos. Y como es una fábrica de ídolos, a veces por diferentes razones se nos olvida que Dios es más grande que todas esas cosas y empieza a cultivarse el temor en nosotros. A Pedro le empezó, no sé si usted ha sembrado una semillita de frijoles en un algodoncito y empieza pequeñita pero va creciendo. Y a Pedro le empezó a crecer poquito a poco por el temor al hombre, el temor en la hipocresía dentro de él. Donde estas personas que venían en nombre de Jacobo, este líder prominente ya de la iglesia de Jerusalén, en manos del Señor, ahora Pedro está con temor. ¿Cuál es el problema? Ya lo dijimos, versículo 13. El problema no era solo la hipocresía de Pedro. ¿Cuál es el problema? Que la hipocresía contagia a otros. Y ahora Pedro no solo era hipócrita, sino que los que le rodeaban eran hipócritas, me imagino judíos todos, y hasta Bernabé llevó esa hipocresía que estaba al lado de Pablo predicando a los gentiles, que sabrá Dios cuántos chicharrones de puerco se comieron cada vez que andaban por ahí un viaje misionero. Y ahora estaban allí que no querían tocar ningún tipo de animales, como veremos ahorita de la dieta kosher. La palabra simulación significa unirse en una actuación hipócrita. Simular es pretender actuar con un motivo en tanto que es otro el que verdaderamente inspira el acto. Eso es simulación. Pedro y los demás
pretendían que estaban mostrando lealtad a la ley de Moisés, pero en realidad lo que lo movió fue el temor a los judíos que venían de Jerusalén. Y partimos al tema central de nosotros. ¿Por qué es que tememos a Dios? ¿Por qué es que tememos al hombre? Porque dejamos de temer a Dios. La motivación de él tanto no era en realidad cumplir la ley de Moisés. La motivación era porque ya en otros momentos él lo había hecho. Él había ido a casa de Cornelio. ¿Recuerdan? Cuando viene la visión. ¿Y qué le dice? Mata y come. Pero Señor, de esto, de aquello. Liebre, conejo, cerdo. Mata y come. Y tenía doble significado. Pero cuando llegó a casa de Cornelio, lo que había era un conejo asado. Porque Cornelio lo que comía era... Amada mía, ves y busca de aquellos 5 conejos y trae 5 conejos y ponlos en la mesa. Estoy tratando de que pensemos un poquito. La Biblia no lo dice, pero está casa de los gentiles. Él entendía. Él llega a Antioquía ahora. ¿Con quién está sentado a la mesa? ¿Con quién está compartiendo? Con gentiles. ¿Qué comía? El texto lo dice. Se sentaba a la mesa. Él está diciendo, comía lo que comían los gentiles. Fuera gluten free o no fuera gluten free. Él lo comía en ese momento. Lo más importante era predicar el evangelio. Hay amigos pastores que yo les digo, que quieren ser pastores y todavía algunos ya son pastores, tienes que aprender a comer lo que te pongan delante si tú quieres servir al Señor. Algunos de ustedes yo creo que fueron conmigo a Guaymama una vez que fuimos a dar una clase. En Guaymama, la iglesia que fuimos, todos son mexicanos y ellos comían antes de la clase. ¿Qué ustedes creen que comían? Tacos. ¿Y cómo ustedes creen que estaban los tacos? Picantes. Había que aprender a comer, mis hermanos. ¿Usted imagina qué cosa más desagradable que cuando tú te sientas, no, pero yo no como tacos, no, porque yo no como mucho picante? Hay que aprender, mis hermanos. Yo estoy seguro que Pedro, convencido que Pedro estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, pero ahora que venían aquellos de allá, le estaba diciendo a estos pobres, llévala con contexto. No, espérate, yo me voy para acá, yo no voy a seguir comiendo con ustedes. Si me ven con ustedes, eso dicen los jovencitos, eso me quita punto. Eso me hace ver feo. Yo quiero verme bien. Yo quiero que me vean bien, no andando con ustedes. Versículo 14. ¿Qué hay que hacer, mis hermanos? Pero cuando vi que no andaba rectamente, conforme a qué? A la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles a judaizar? Pablo vio que Pedro no andaba rectamente. La palabra griega es no estaba dejando una huella recta que los otros puedan seguir. Si tú te parabas a mirar el caminado de Pablo te traía confusión porque tú dices aquí caminó así, pero después se movió para allá y después... Y está con esto, y está con aquello, y está con los otros. Aquí, ¿cómo te sigo? Me estás confundiendo un poco. Dame tu línea recta. ¿Cuál es tu línea recta? O estás en el evangelio de Jesucristo o no estás en el evangelio de Jesucristo. Alejarte del evangelio de Jesucristo no es una línea recta. Y lo está diciendo el texto. No andaba rectamente, no andaba en la línea recta. ¿Cómo es la línea recta? ¿Cuál es la plomada? ¿Cuál es la medida de la línea recta? La verdad del evangelio. Andar conforme a la norma que exige el evangelio. Toda la palabra del Señor está centrada en Cristo, está centrada en el evangelio de Jesucristo. Y nosotros por la gracia de Dios tenemos la revelación completa y así tenemos que verlo, centrado en Cristo desde el principio hasta el final. La salvación es por gracia, mis hermanos, por medio de la fe. Entonces Pablo amonesta a Pedro públicamente, dada la importancia de lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego no era si se podía comer chicharrones o no, mis hermanos. Lo que estaba en juego no era si se podía comer conejo, liebre, se podía comer, no sé, recuerdo si era camello. Eso no era lo que estaba en juego, mis hermanos. Lo que estaba en juego era el evangelio de salvación. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia del Señor, por medio de la fe, es lo que Pablo quiere que todos entendieran. O somos salvos por guardar ciertos rituales como la circuncisión o por guardar ciertas dietas como estas que estaba pretendiendo guardar Pedro para que otros no lo vieran, pero en su asunto estaba haciendo caer a todas las personas. El pecado público y abierto de Pedro, ¿cómo debería ser tratado? De manera pública y abierta. Le estaba pecando ante todo
en ese momento había que llamarle la atención delante de todas las personas, y así Pablo lo hizo públicamente para que las personas escucharan el argumento de ambos, para que Pedro pudiera decir su argumento, pero Pablo pudiera decirle por qué no estaba rectamente conforme a las reglas. Vivía como gentil, comía con todo, ahora ignoraba en aquel momento las regulaciones mosaicas sobre los alimentos que eran kosher y no kosher. Y eso de kosher y no kosher significa aptos para consumo. En el judaísmo, Levíticos capítulo 11, lo puede leer en casa, no lo vamos a leer hoy. Deuteronomio 14, del 1 al 21, a la nación de Israel en un momento determinado, con un propósito determinado, Dios le da una serie de animales que no pueden comer. Y ellos no debían, para glorificar el nombre de Dios en ese momento, comer esos animales, porque ellos eran un pueblo diferente para todas las naciones que estaban alrededor. Y parte de esa diferencia también entraba en la dieta que ellos estaban comiendo. Aparte de los beneficios que le traería pasar por el desierto y abstenerse de ciertos alimentos. Ahora Pedro actuaba como si los gentiles tuvieran que convertirse en judíos para ser salvos. Y algo que hacían los judaizantes, que era prosélitos, no los judaizantes cristianos. Los judíos lo que hacían era que iban y hacían que una persona se circuncidara, dejara de comer ciertos alimentos y la convertían en judío. ¿Qué están haciendo los judaizantes ahora? Lo mismo que hacían los judíos. Bueno, sí, creen en Cristo, que Cristo murió, resucitó, arrepiéntete de tus pecados, pero tienes que circuncidarte y tienes que abstenerte de estos alimentos. Pablo no aguanta más. Este no es la verdad del evangelio. Esto tiene que pararse aquí, ahora mismo. Esto tiene que parar ya. Esto es incongruente. Ahora, ¿cuál es el problema de Pedro? Piensen en esto. ¿Ustedes creen que Pedro tenía un problema teológico? Pedro no entendía la justificación por la sola fe, por medio de la gracia. No, el problema de Pedro era el temor al hombre. Cuando usted va a Hechos capítulo 4, usted va a ver a Pedro predicando una justificación, una salvación que es solo a través de Cristo. En Hechos capítulo 4 lo puede leer después. Pero usted se lee primera de Pedro y segunda de Pedro y a usted no le queda duda que este hombre es un teólogo que tiene toda su teología anclada y centrada en Cristo. De sobra Pedro sabía que la salvación era por medio de la fe, por gracia. Pero no vayamos muy lejos. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué pasó? Y reconociendo que la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y Bernabé, también estaba de madre Bernabé, había que regañarlo también, la diestra, enseñar compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, no de la dieta kosher. Solamente nos pidieron que le digamos a los gentiles, circuncídense y absténganse de ciertos alimentos. ¿Lo dice el texto? No, y explicamos por qué este texto, que parecía no tener sentido, pero sí tiene mucho sentido. Le hicimos una petición de que por favor no se olviden de los pobres. No es una ley, la ley 11 de los 10 mandamientos. No era eso lo que estaba pasando. Mis hermanos, temer más al hombre que a Dios tiene grandes consecuencias en nuestra vida. Temer más al hombre que a Dios traerá consecuencias en nuestra vida, pero traerá también consecuencias en las personas que nos rodean. ¿Qué dice las Escrituras? A la luz de las Escrituras, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver que a la luz de las Escrituras, temer más al hombre que a Dios trae consecuencias nefastas. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán con Eva? ¿A quién temió más Adán? ¿A Dios o a los hombres? Los hombres. Cuando la mujer vino, él tenía que haberle hecho así, como decía Otto Sánchez la otra vez en el retiro de los hombres, y haberle tumbado el fruto de la mano y decirle, ¿pero qué tú estás haciendo? Nosotros no vamos a pecar contra el Señor. De eso no se come. Nosotros vamos a glorificar el nombre de Dios. ¿Pero usted cree que ese liderazgo estuvo ahí en ese hombre? No. Por eso cada vez que aparece, ¿cuál es el nombre que aparece? Adán pecó. ¿Por qué? Porque como cabeza representativa de su hogar, él era el que tenía que decir, en esta casa no se escucha tal cosa, en esta casa no se ve pornografía, en esta casa no hay borrachera. Él era el que tenía que pararse como líder del hogar, a liderar a su hogar para que no fuera en el sentido y en el camino del pecado.
Cuando vemos a Abraham con el faraón, ¿qué fue lo que le pasó a Abraham con el faraón? Hipocresía. Temió más a los hombres que lo mataran. Si se enteran que yo soy tu esposo, tú di que eres mi hermana. Y Isaac repitió el mismo pecado. Después, Lot temió del pueblo de Sodoma y Gomorra y su mujer no le temió a Dios. ¿Cuál fue el final de su mujer? Estatua de sal. Tenía más miedo de mirar para atrás que de confiar en Dios y seguir haciendo lo que tenía que hacer. Jacob huye a casa de Labán por temor a Esaú y le tocó trabajar al pobre muchos años. Moisés huye después de asesinar a un hombre. Aarón cede al pueblo ídolos y hace ídolos de oro. ¿Se acuerdan? Moisés sube en la montaña y Moisés se demora. ¿Y qué tenía que decirle Aarón al pueblo? No es idolatría aquí. Esperemos a Moisés. Tengamos temor de Dios, porque lo que Dios no puede hacer puede ser terrible. Pero Aarón no ejerció su liderazgo, sino que cedió. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué hacemos? Algo inofensivo. Vamos a ver qué hacemos ahí. Hasta que llegue Moisés para que se entretenga. Sansón. ¿A quién cedió Sansón? A la esposa. No tenía que contarle a la esposa aquello, pero lo contó. Y podemos seguir. No tenemos tiempo. Saúl, Jonás, los fariseos, todo el tiempo temiendo a los hombres más que a Dios. Pedro, esto es un issue, dirían los puertorriqueños, un issue de Pedro. Cuando nosotros estamos allí después que Cristo es apresado, ¿qué es lo que hizo Pedro? Cuando le dijeron, pero tú no eres, tú hablas extraño. Yo creo que tú eres de República Dominicana, yo creo que tú eres. Ese acento es de Colombia. ¿De dónde es el acento ese? No digan eso, no digan eso. ¿Y qué pasó? Cantó el gallo, lo negó 3 veces. Ahora él está luchando con el temor al hombre de nuevo, pero el temor al hombre, que es nuestro tema, lo lleva a la hipocresía. Hay un material de 9 marcas que se lo recomiendo cada rato mucho a los hombres, sobre todo en consejería. ¿Por qué ustedes creen? Porque yo también he tenido temor del hombre. Y leyéndome el material me lo recomendaron a mí, ahora yo lo conozco y se lo recomiendo a otros hombres. Porque como hombres tenemos que trabajar este temor dentro de nosotros para poder liderar nuestros hogares. Tenemos que temer más a Dios que a nuestras esposas, que a nuestros hijos, que a nuestros mejores amigos, que a nuestros papás. A veces nuestros padres nos impulsan a hacer cosas pecaminosas. Pero cuando nuestro temor al hombre es más grande que el temor a Dios, bueno, sí, papi, bueno, sí, mami, está bien. Nosotros debemos tratar a nuestros padres con respeto, siempre y cuando lo que nos pidan no vaya en contra de la palabra del Señor. Ahí estamos llamados a temer más a Dios que a los hombres. Nuestro temor por encima de todas las cosas debe ser un temor a Dios. Tememos al hombre porque no tememos a Dios o no le tememos lo suficiente. Cada vez que cedemos ante el miedo al hombre, escogemos amarnos más a nosotros mismos y temer menos al Señor. Cuando nosotros tememos más al hombre que a Dios, lo que estamos haciendo es amándonos nosotros mismos y estamos dejando de temer y de amar a nuestro buen Señor. El Señor Jesucristo temió más a Dios siempre que a los hombres. El Señor Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo como hermano mayor. Él siempre temía más a Dios que a los hombres. Por eso no cedió. En el desierto, cuando Satanás lo tentaba, no cedió, porque él temía más a Dios que querer agradar a Satanás o lo que el diablo le pudiera dar. Cuando estaba ante los religiosos en su ministerio, no cedió, porque su temor a Dios era mayor. Cuando estaba frente de los reyes, de los líderes políticos, no cedió, porque su temor a Dios era mayor y siguió con su misión. Cuando estaba frente de los falsos sacerdotes del pueblo que no reconocieron al Mesías, no cedió. Cuando llegó la hora de subirse en la cruz del Calvario, no cedió, porque su temor a Dios era mayor para salvarnos a nosotros, reconociendo nuestra incapacidad, que Él no podía abandonar la misión. Y Él dio su vida temiendo a Dios, pero para salvarnos a nosotros. Y así, esa conexión la deberíamos hacer nosotros mismos con la hipocresía. Mirar dentro de nosotros y empezar a analizarnos en qué le estoy fallando al Señor, en qué estoy siendo hipócrita. Ahora, en otro sentido, en el sentido de Pedro, de Pablo, no de Pedro. Como Pedro
examinarnos nosotros mismos. Ahora, como Pablo, ¿qué debemos hacer? La palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo llamó a los hipócritas de la siguiente manera: lobos vestidos de ovejas, sepulcros blanqueados, serpiente y generación de víboras. Y él también cita al profeta Isaías en el texto que leíamos al principio, que con los labios decían una cosa, pero en realidad el corazón estaba alejado del Señor. La pregunta es: ¿cómo vas a vivir? ¿Vas a vivir diferente a Pedro? ¿Te vas a examinar tú mismo? ¿O vas a vivir también en un sentido como Pablo, pendiente de la hipocresía, para ver cómo podemos pararla por el bien de nuestros hermanos? Yo siempre recuerdo eso, porque no es salir de aquí a bolsear con la gente. No, ya yo no tengo miedo, porque el péndulo, ¿cómo se mueve? El péndulo se mueve así. Y cuando generalmente nosotros empezamos a trabajar el temor al hombre, ¿qué hace el péndulo? Empieza a moverse al otro sentido, y tenemos que cuidar que el péndulo no pase de aquí. Porque cuando ya pierdes ese temor a esa opresión que te tienen ejercida, que no te deja hablar, que no te deja expresar lo que tú creías ahí a la luz de la Escritura en tu casa, lo que tú piensas, entonces pasamos al otro lado y podemos volvernos toscos, podemos volvernos dañinos también para las personas. Y es como esa excesiva sinceridad que puede caer en legalismo, y también podemos hacer daño. Tenemos que estar pendientes de eso. Porque lo que Pablo estaba haciendo era porque era necesario, por el bien del evangelio, porque estaba dañando al otro. Tenemos que meditar, no salir a bolsear ahora con cada hermano que veamos en el pasillo a ver qué le decimos. Mis hermanos, les animo de todo corazón, hombres que están aquí, si pueden mirarme todos los hombres ahora, piensen esto: Dios te ha puesto como sacerdote de tu hogar. Como sacerdote de tu hogar hay conversaciones que tienes que tener en tu casa. ¿Las estás teniendo? ¿Estás sentándote con tu familia, con tu esposa quizás primero, a decirle: mira, yo he notado que esto y esto está mal, vamos a orar para ver cómo el Señor nos ayuda a cambiar? ¿O tienes miedo que tu amada esposa... Pero pastor, si yo le digo a ella eso, si yo le digo que lea la Biblia, pastor... Hermano, tenemos que temer más a Dios que a los hombres, porque quizás después sea demasiado tarde y las consecuencias sean demasiado fuertes. Si tú te sientas con esa mujer y le dices: mira, mi hermana, te amo con las fuerzas de mi corazón, pero tu actitud no es la de una creyente, es la de una mujer impía. No estás leyendo la Biblia, no oras, no quieres ir a la iglesia, no te interesa ir a la iglesia. El Señor sabe que lo que tú estás haciendo es para su gloria, y lo puedes hacer de una manera amorosa. Asimismo, hombres que están aquí, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron con sus hijos y los sentaron y conversaron con ellos y les dijeron: lo que tú estás haciendo no le trae gloria a Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo así? No es este grito en el pasillo y: oye muchacho, me tienes cansado ya, ¿y hasta cuándo? No, y eso va a volver a pasar. Lastimosamente somos pecadores, pidámosle perdón al Señor. Es pensar cuál es el momento adecuado para sentarnos a tener esas conversaciones profundas para la gloria de Dios, por el bien de nuestros hijos y de nuestras esposas. Ahora llevemos eso a la familia extendida de la iglesia. Si nosotros vemos hermanos que no están caminando rectamente conforme a la palabra de verdad y que su conducta les está haciendo daño al evangelio de salvación, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos? Tenemos que llamar a esos hermanos con mucho amor y preguntarles: ¿qué te pasa? He notado esto en ti, dime qué es lo que está pasando. Porque tu conducta no solo te daña a ti, daña a los que te rodean, y a la larga daña también a la iglesia. Pero a veces, sobre todo los hombres que están aspirando al pastorado, y hay algunos que se lo he dicho, no podemos tener temor al hombre. A veces tenemos este deseíto de caerle bien a todo el mundo y caerle bien a todo el mundo. Nosotros no debemos andar por ahí queriéndole caer mal a todo el mundo, porque eso no sería piadoso. Pero tampoco queremos agradar al hombre, porque la Biblia nos llama que tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Si las personas nos aborrecen por enseñar rectamente la palabra del Señor, mis hermanos, pues sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Con la verdad tenemos que ir a donde tengamos que ir. No importa si por eso nos odian. Si esto está mal, si esto no está bíblico, está mal. ¿Qué quieres que te diga? Que te celebre tu pecado. No lo puedo hacer. Si me vas a odiar por eso, ódiame. Y ese debería ser el pensamiento de cada hombre que está aspirando en ministerio en este lugar. Pero así mismo a las hermanas que Dios ha puesto como facilitadoras, como coordinadoras, a hermanas que va a poner pronto a discipular con otras. Yo les animo, mis hermanas, si usted no está en su corazón, trabaje, tiene tiempo de aquí a agosto en esto, de decirle a una hermana: mi hermana, con amor, para la gloria de Dios, por el bien tuyo,
lo que estás haciendo creo que no glorifica el nombre del Señor. Quizás tu posición no sea la de discipuladora. Si tú quieres caerle bien a todo y que nunca haya problemas y que haya una paz, mis hermanos, ¿ustedes saben dónde está esa paz? En el cielo. El cielo no ha llegado. Nosotros queremos vivir como en esta paz. Así que no se sienta nada. Ay, ya que se vayan los niños de la casa. Imagino que los que no tienen niños, cuando se van los niños aparecen otros problemas, ¿no? Yo no he llegado ahí todavía. Yo quiero que llegue, pero no he llegado ahí. No, mentira, yo los quiero tener un tiempo. Mi hermano, hay conversaciones que hay que tener. No quiero pecar de ilustrar demasiado, pero piensen, ahora vamos a virar la tortilla y es más difícil la tortilla virada. Porque ahora es la mujer a la que le toca amorosamente acercarse al líder del hogar y decirle, estás actuando, amor, como una persona impía. Mis hermanas, eso se puede decir con tanto cariño y amor, que yo creo que su esposo les va a dar un abrazo y hasta las va a invitar a comer después de la conversación. Mi amor, llevo 3 días sin verte leer la Biblia. Llevo 3 días sin verte orar, ya yo estoy preocupada. ¿Desde cuándo tú no tienes un devocional con los niños, mi amor? Pero no. ¿No estás leyendo la Biblia? ¿No estás leyendo el devocional? Dígame si no es así como lo hacemos. La mayoría de las veces, quizás hay muchos santos aquí entre nosotros. Mis hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que aprender a glorificar más a Dios que a los hombres, como dice el apóstol Pablo. No ignoremos voluntariamente para nuestro beneficio, es el tema aquí, la justificación de Dios, porque eso distorsiona el evangelio. Lo que estaba haciendo el apóstol Pedro era el evangelio que él conocía. Él sabía bien clarito, porque él había estado con el Señor Jesucristo y vio cómo murió por los pecados, que la única manera de ser justificado es por medio de la fe, que es una gracia de Dios. No hay nada que podamos añadir a eso. Si el Señor no nos justifica, no vamos a ser justificados. Pero por temor a los hombres, Él olvida, empieza a echar de lado esta verdad y empieza a ceder a las presiones. Segundo y último punto. Enfrentemos la hipocresía religiosa porque dañará la iglesia. Enfrentemos la hipocresía religiosa porque dañará la iglesia. ¿Cómo? La primera manera de enfrentarlo es confrontando la hipocresía. Versículo del 11 al 14. Segundo y último punto. Viviendo, escuche bien, viviendo la justificación. Una cosa es hablar de la justificación y otra cosa es vivir la justificación. Y Dios quiere que aquí todos, desde aquí este banco completo, pasando por este ahí y pasando por aquí por el púlpito, todos salgamos por esa puerta, los que están en audiovisual, que no tengan celular en la mano, que no se nos queden, y que todos podamos vivir la justificación. Que todos podamos estar deseosos de vivir lo que nos va a enseñar este texto. ¿Y qué es lo que dice el texto? Versículos 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento, nosotros nos criamos como judíos desde pequeños y no pecadores entre los gentiles. Para los judíos, los de su nación, eran los únicos que vivían como judíos, eran los únicos que estaban apartados para Dios y no eran pecadores como los gentiles. ¿Qué es lo que pasa? Sabiendo que el hombre, aún ahora Pablo y Pedro, que habían nacido judíos, saben que el hombre no es justificado. ¿Por qué? Por las obras de la ley. Versículo 15. ¿Con quién está hablando Pablo? Con Pedro. Versículo 15. ¿Con quién está hablando? Cuando él le dice nosotros, judíos de nacimiento, ¿con quién está hablando? Con Pedro. El centro de su conversación es Pedro. Nosotros, tú y yo, judíos de nacimiento. Nosotros que no venimos del mundo gentil. Nosotros que somos del pueblo de Israel. Nosotros sabemos de primera mano que el hombre no se justifica por ninguna obra de la ley. Ni una. Ni una sola obra de la ley va a justificar al hombre. Sino todo lo contrario. ¿Por qué se justifica al hombre? Por la fe de Jesucristo. Nosotros, tú y yo, Pedrito, también hemos creído en Jesucristo. Tú sabes de primera mano esto, tu problema no es teológico. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué? Por cuanto por las obras de la ley, Pedro, nadie va a ser justificado, Pedro. ¿Hasta cuándo? En el capítulo 2, versículos del 1 al 10, ¿cuáles eran una de esas obras de la ley que vimos el domingo pasado? La circuncisión. Por circuncidarte no vas a ser justificado. Versículos del 11 al 21, ¿cuál es el tema de hoy? La dieta. Por una dieta kosher no vas a ser justificado.
Tu justificación es solo y mediante a través de Cristo. El único que es considerado justo o inocente. La justificación es solo por la fe en Jesucristo. Cuando nosotros vamos a leer este verso 16, cuando lo leímos, era lo que le decía ahorita, aunque seamos judíos, también somos justificados por la fe en Cristo. Pablo quiere que a Pedro le quede esto claro. No hay dos tipos de justificación, Pedro, y tú lo sabes bien. Hay una sola justificación, y es la justificación mediante la fe. Verso 17, vamos a ver un poquito de contexto en el verso 17. Y lo primero que vamos a ver, antes de leer el verso 17, era que recuerden que esta carta en realidad, aunque está narrando un evento, pero no se nos puede olvidar que esta carta, ¿a quién se le escribió? A los Gálatas. ¿Por qué se le escribió esta carta a los Gálatas? Porque había un grupo de agitadores, había un grupo de, se me olvidó la palabra, de los que querían, judaizantes, que querían que las personas, aparte de creer en Cristo, se circuncidaran y se abstuvieran de estos alimentos, más otras muchas cosas más. Pero por ahora veamos esa. Y querían que, aparte de Cristo, fuera otra cosa. Esas personas estaban agitando. No sé si usted ha visto un panal de abeja. Si usted no tiene perfume, desodorante echado, usted se puede poner hasta chapear y estar ahí al lado y posiblemente ninguna abeja lo pique. Es raro, y lo digo por experiencia. Dejé salir unas matas de romerillo y se me llenó el patio de matas de romerillo y lleno completo de abejas, y tú puedes estar al lado de ellas y ellas no te hacen nada. Ahora, si se te ocurre atacar el nido, atacar el panal o agitarles el panal, todas ellas van a salir encima de ti y te van a hacer daño. Estas personas estaban agitando el panal. Ellos estaban agitando la colmena, buscando, poniendo a los demás en mala en contra de Pablo. Tú eres un apóstol de segunda categoría. Pablo, el evangelio que predica no es el evangelio verdadero. Mira, este Pedro sí. Entonces ahora él le tiene que recordar, mira, Pedro estaba de acuerdo con mi evangelio, capítulo 2 del 1 al 10. Pero el mismo Pedro en un momento falló, y vamos a ver lo que Pablo le dice al mismo Pedro. Teniendo eso en mente, aparte de los agitadores, ¿quiénes vienen en el camino? El gabinete de Jacobo. El gabinete de Jacobo viene del camino. Judíos cristianos, pero que vienen de la mata de Jerusalén, entre los cuales parece ser que hay muchos que todavía no entendían completamente el evangelio, correctamente el evangelio. Había muchos que también estaban demandando estas cosas. Pedro lo sabe de primera mano. Ellos vienen en camino y ahora Pedro se está cuidando, está con esta doble trasera, con este doble ánimo, con esta doble moral. Esas personas estaban de alguna manera considerando a Pablo y a Pedro pecadores como los gentiles. Versículo 15. Recuerde que esto es como una llamada de teléfono en dos sentidos. Nosotros judíos de nacimiento, y cuando él le dice, y no pecadores de entre los gentiles, también le está diciendo, yo y tú no somos pecadores por aún ingerir los alimentos que están ingiriendo los gentiles. ¿Qué es lo que pasa? Para ellos fallar en este punto de la dieta, para los agitadores, si tú fallabas en este punto de la dieta, ¿en qué tú fallabas? En todo. Y tú no eras un verdadero creyente. Si tú fallabas en esto, fallabas en todo y no eras un verdadero creyente, y eso te convertía en un gentil. Entonces, Cristo, si a tu Cristo le quitas la dieta, o como tú quieras decirlo, si le quitas la dieta, eso te convierte en un gentil. Tenía que ser Cristo más la dieta para que tú fueras un verdadero creyente. El comentario FSB dice lo siguiente: ¿es Cristo un agente de pecado? Una pregunta. Desde la perspectiva judía, estar sin la ley significa ser pecador. Según esta perspectiva, si Pablo enseña que la justificación en Cristo requiere que uno abandone la ley y por lo tanto se convierta en un pecador, entonces Cristo debe ser un promotor del pecado. ¿Se dan cuenta lo grave de la acusación de lo que estaba pasando? Por eso es que tiene estos versículos 15, 16, 17, 18, hasta el 18, casi hasta el 19. Y él está explicando que para nada Cristo es un ministro de pecado. Lo que están diciendo es que este Pablo lo que anda por ahí es promoviendo el pecado. El evangelio de la gracia, el evangelio donde tú eres justificado solo en Cristo, era promover el pecado.
Ahora ustedes recuerden, Pedro no creía esto. Recuerden el versículo 9 y 10. Pedro sabía que el evangelio que Pablo estaba predicando era un evangelio dado por Cristo mismo, era un evangelio bíblico, era el evangelio de la gracia. Lo que Pedro estaba haciendo era ceder por temor al hombre. Versículo 18, para poderlo entender. Porque si las cosas que destruí, en el Nuevo Testamento este término se usa para demoler un edificio, lo que ya yo destruí. ¿Y qué es lo que destruyó? Los esfuerzos por guardar los mandamientos de Dios para merecer en la justificación en Él. Pablo está diciendo, lo que yo destruí, si ya yo destruí todos esos esfuerzos de ser justificado por esfuerzo, el día que Cristo se me apareció, el día que yo vi con claridad que Cristo es el Rey, que Cristo es el Mesías, que solo a través de Cristo tengo salvación. Si yo eso lo destruí, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, para poder entender esto mejor. Efesios está cerca, mis hermanos, no se asusten. La próxima carta, Efesios 2, versículos 14 y 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y qué fue lo que rompió? Derribando la pared intermedia de separación. Ya esa pared se destruyó. ¿Cómo la vas a volver a levantar? ¿Qué más? Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué causaba las enemistades? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos, ¿qué cosa? Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Verso 18, capítulo 2 de Gálatas. Porque si las cosas que destruí, esa pared que se rompió, ¿dónde hay que dejarla? Rota. En el suelo, ya no hacen falta esos rituales, ya no hacen falta esas cosas para ser justificados. No las necesitamos. Versos 11 al 20. Y termino el 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué termino haciendo? Peco. Yo peco. Si yo vuelvo a levantar esa pared de rituales, yo caigo en pecado. Y los hago ustedes pecar, pero esa pared está destruida. Verso 19, para poder entenderlo. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y esto es algo que no habían entendido. La misma palabra de Dios, la ley, afirma que nosotros moriremos a la ley para vivir para Dios. Todos los textos que hablan de un Salvador que morirá, no tenemos el tiempo ahora, y resucitará por su pueblo. Todos esos textos están hablando solo a través de Cristo, solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo, y todo lo que ellos están viviendo debería apuntarles a Cristo, debería llevarlo a Cristo. Versículo 20. Escuche bien, mis hermanos, esto es bien importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si usted ve, usted va a ver desde el versículo 19. ¿A fin de qué? Vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? ¿Y ya no qué? Ya no vivo yo. Y sigue después. Lo vivo en la fe. ¿No lo ve? Vivir, 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 vivir. La justificación no es un concepto teológico meramente. La justificación es algo para ser vivido por nosotros. Nosotros debemos vivir a la ley de la justificación. Y hacer eso quitaría la hipocresía que les estaba dañando a ellos en ese momento. Cristo, cuando fue crucificado, Cristo murió en mi lugar, nos representó. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él para una nueva vida, no para la misma vida que llevaba antes. Ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Entonces yo estoy ahora reconciliado con Dios. ¿Por quién? Por Cristo, por lo que Cristo hizo, no por mis propios méritos y no por mis propios esfuerzos. El comentario de la Biblia de la Reforma de R.C. Sproul dice lo siguiente: la muerte a la ley no viola la ley. La muerte a la ley no viola la ley, puesto que Cristo cumplió las demandas de la ley a favor del creyente. O sea, morir a la ley no te hace transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Por tanto,
es a través de la ley que los creyentes son liberados de la esclavitud y de la condenación de la ley. Y eso lo vamos a ver más adelante, en las predicaciones que vienen más adelante. ¿La ley no sirve para nada? No, la ley es provechosa, ya veremos cómo, pero la ley no justifica. Pero no para justificación, pero lo vamos a ver más adelante. Y no toda la ley. ¿Y qué tipo de ley? Ojo, esto no quiere decir que la ley de Dios no sirve para nada, solo que no fue diseñada para justificar al creyente. Ahora, versículos 19 y 20 juntos. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Pablo quiere vivir para Dios, quiere vivir la fe de un cristiano por lo que Cristo hizo. Ya no quiere vivir centrado en Él, sino en quién quiere centrarse Pablo ahora, en Cristo. Y así deberíamos vivir nosotros. Nosotros deberíamos vivir centrados en Cristo, en vivir no para estos ritos, sino en desgastar mi vida para Cristo. Y si eso lleva a comer taco con picante, pues vamos a comer taco con picante y vamos a predicar el evangelio. ¿Te imaginas a esa hora decirle a los hermanos mexicanos, no, yo no como tacos? No sé si las hacen. No. Bueno, no vas a ser misionero, no te preocupes. Sigue sirviendo en otra cosa, en la bienvenida, hay muchas áreas de servicio. Quédense con lo bueno. ¿A dónde quiero ir? Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿para qué murió Cristo? Cristo murió por gusto. Yo no estoy desechando la gracia de Dios cuando yo creo que seremos solamente justificados a través de Cristo. Parece ser que le estaban acusando de usar la gracia de Dios para justificar una vida injusta. Lo que Pablo está diciendo es, yo amo la gracia de Dios y Cristo no murió en vano. Pregunta, mis hermanos, para ir aterrizando esto. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿para qué se la dio? Pregúntense en sus mentes, cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿para qué se la dio? Juan Calvino dice en el libro de la Institución, y lo estaremos viendo poco a poco, plantea los 3 usos de la ley. La ley tiene 3 usos, los vamos a mencionar hoy, pero creo que nuestro texto aplica solo al primer uso de la ley. Poco a poco después veremos los otros. Y el primer uso de la ley, que es el que veremos hoy, lo voy a mencionar los 3, es como un espejo. La ley nos fue dada como un espejo. Segundo, la ley nos fue dada para restringir el mal. Y tercero, la ley nos fue dada para revelar lo que le complace a Dios. Hoy nos vamos a quedar solo con la primera. ¿Qué es lo que hace un espejo? Lo veíamos ahorita en Santiago, cuando leímos Santiago capítulo 1. ¿Qué es lo que hace un espejo? Cuando nosotros nos paramos delante de un espejo, muestra lo que verdaderamente somos. A veces, para no deprimirme, yo no me miro en el espejo para venir a la iglesia. O me miro solo la parte de la cara para arriba. Y digo, bueno, Señor, otra semana más. Después vamos a ver, porque si me miro completo, me voy a dar cuenta que estoy engordando y no quiero engordar más. Quiero bajar de peso. Asimismo, la ley de Dios, cuando nos paramos delante de ella, empieza a mostrarnos cuán pecadores nosotros somos y cuánto nosotros fallamos al blanco del Señor. Constantemente estamos fallando al blanco del Señor. Entonces la ley nos muestra realmente quiénes somos por dentro. ¿Cuál será el resultado de eso? ¿Cuál debe ser el resultado? Que muestra que estamos llenos de pecado. La ley ilumina la pecaminosidad humana. La ley, cuando tú meditas y tú empiezas a leer la Escritura y tú dices, pero este soy yo, pero este soy yo, pero este soy yo. Hoy estaba leyendo el Salmo 18. Se lo regalo a todos. Salmo 18, le regalo solo el versículo 1, el Salmo 18. Yo digo, Señor, ¿cuántas veces yo no he pecado de esto? ¿Cuántas veces no he pecado de esto? Porque la ley revela lo que hay en nosotros. Y Dios quiera que lleguemos al punto 3 de la ley, cuando terminemos Gálatas, para poder entender Gálatas a la luz de lo que Calvino descubrió, a la luz de las Escrituras, son los 3 usos de la ley. Agustín de Hipona decía, la ley manda para que nosotros, esforzándonos en hacer lo que manda y no pudiendo hacerlo por nuestra flaqueza, aprendamos a implorar el favor de la gracia de Dios. En última instancia, la ley debería dejarnos de rodillas delante de Dios. Debería dejarnos humillados delante del Señor, implorando, Señor, yo solo no puedo, Señor. Ven a mí, pecador, Señor. Ayúdame tú, Señor, porque por más que lo intento y que lo intento y que lo intento y que lo intento,
no puedo. Hermanos amados, la ley destaca nuestra debilidad. La ley nos muestra cuán débiles somos, de manera que busquemos la fortaleza que se encuentra solo en Cristo. Esta predicación hoy, si usted está pecando ya sea de hipocresía o de la hipocresía, de no confrontar la hipocresía, esto debería humillarnos delante de Dios de rodillas, pidiéndole al Señor que nos ayude. Ayúdame, Señor. ¿Cómo yo lidio con esto en mi vida? Ser un creyente genuino, sincero, transparente, o a confrontar la hipocresía de mi familia y de mis hermanos. Ayúdame a temer más a ti que a los hombres, Señor. La ley actúa como un maestro severo que nos lleva a Cristo. El propósito de la ley final era llevarnos a Cristo. Dios quería que fuéramos a Cristo. Y Dios le dio a su pueblo la ley en su momento para diferenciarlo de los otros pueblos, pero con el propósito de que eso los empujara hasta Cristo. Hermanos, Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en Éxodo. ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué hizo el pueblo? Pecó. El pueblo no vivió a la luz de los 10 mandamientos. Después de Éxodo, ¿qué viene? Levítico. Y cuando usted empieza a leer Levítico, ¿qué hay? Otra pared de mandamientos. A esos 10 súmale más mandamientos para que el pueblo viviera para la gloria de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Volvió a pecar. Éxodo, Levítico, Número. Y llegó a Número y le dio otra pared grandísima de mandamientos. Y usted cree, bueno, ahí aquí paró la cosa con tantos mandamientos y este pueblo empezó a vivir. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Volvió a pecar. Y después de Número que viene, Deuteronomio. Y cuando llega a Deuteronomio le da otra pared de mandamientos. ¿Y qué hizo el pueblo? Volvió a pecar y volvió a desobedecer los mandamientos del Señor. Nosotros tenemos la ley y los profetas. Cuando decimos la ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero los profetas comienzan en Josué. Desde ahí hasta el último de los profetas se conoce como los profetas. Todo eso los profetas. A partir de ahí, todos los escritos empiezan a destacar y a señalar y a recordar cómo el pueblo le fallaba a Dios, cómo el pueblo le estaba fallando a Dios. Y cuando ya entramos ya en profetas mayores, profetas menores, empiezan a apuntar a Cristo y apuntar a Cristo, y que no había forma que el pueblo por sí mismo pudiera ser justificado y que el pueblo pudiera ser salvo. Los mandamientos, Dios es soberano, recuerden eso, no se les olvide eso. Los mandamientos nunca tuvieron el propósito de justificar. Solo Cristo nos puede justificar, mis hermanos. Solo Cristo nos puede justificar. Entonces, un nuevo creyente no necesita ni circuncidarse para ser justificado, ni necesita tener una dieta estricta de ciertos alimentos para ser justificado. ¿Qué necesita para ser justificado? A Cristo y solo a Cristo. ¿Quieres ser justificado? Ven delante de Cristo en arrepentimiento y fe, destruido por lo mucho que le ha fallado Dios, y pídele que te salve en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo. Salva mi alma pecadora. Eso es lo único que podemos hacer. Hay un grupo cristiano americano que hay una canción que me gusta. Voy a intentar traducirla al español y le hice un pequeño aporte para poder entenderla mejor. Pero hay una parte de la canción que dice: yo no quiero dejar un legado, no me importa si me recuerdan, solo Jesús importa. Yo no tengo una vida para vivir, dejaré que cada... No entiendo lo que puse, pero bueno. Dejaré que cada no sé qué cosa la señale. Solo Jesús importa. Y lo que quiero que tú recuerdes es que solo importa Cristo, mi hermano. Y que esta vida que nosotros estamos viviendo ahora como nuevas criaturas en Cristo, nosotros no debemos gastar todos nuestros esfuerzos en rituales y en cosas, sino en agradar a Cristo. Y una pregunta sencilla que siempre decimos que hagan es: ¿qué es lo que le trae más gloria a Dios en este momento? ¿Qué es lo que Cristo le agradaría en este momento? ¿Qué tengo que hacer para acercarme a estas personas? Y que nosotros podamos pensar en eso. Preguntas, mis hermanos, para terminar. Preguntas serias, pregúntense. Concéntrense ahora solo aquí, en la derecha y en la izquierda. ¿Para quién estás viviendo? No me responda. ¿Estás viviendo para ti mismo? ¿Estás viviendo para agradar a los hombres o estás viviendo para Cristo? Respóndete tú mismo y que esto te lleve en arrepentimiento y fe delante del Señor. ¿Cómo estás buscando ser justificado? Repito, ¿cómo estás buscando ser justificado?
a través de la ley o estás descansando en solo Cristo? ¿Qué consume tu tiempo, tu pensamiento, tu servicio, tus afectos? Lo que consuma la mayor cantidad de tu tiempo, de tus pensamientos, de tus afectos, revela para quién estás viviendo. Si cuando tú haces esa ecuación, y sabemos que todos tenemos que ir 8 horas a trabajar, como mínimo, algunos 9 y 10, pero como mínimo tenemos 8 horas de trabajo. Pero aún en el trabajo, porque todos hemos tenido trabajo secular, el creyente piensa en Cristo. Y tu mente empieza a dar unas vueltas y estás pensando en el Señor y cómo servirle y a quién llamarle y a quién escribirle y qué puedes hacer para la gloria de Dios, qué puedes hacer con tu familia para que se acerque más a Cristo. Por eso me atrevo a decir que lo que esté dando vuelta en tus pensamientos, lo que esté dando vuelta en tu corazón, eso revela a quién sirve. Y puede que el resultado final es que sirves a tu esposa, sirves a tu esposa, sirves a tus hijos, sirves a tu jefe, pero el resultado final será que estás viviendo para servir a Cristo. ¿Cuál será el resultado final? Última pregunta. ¿Harás un cambio en tu vida y comenzarás o retomarás vivir para Jesús como una prioridad? Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote que seas con cada uno de nosotros, ayudándonos a vivir para tu gloria y solo para tu gloria, Dios. Padre, Señor, todos tenemos cosas a las que le tememos, Señor. En momentos tememos a los hombres, pero tu palabra nos enseña que eso es pecado, Señor. Padre, nos arrepentimos en esta hora y te pedimos que no nos lleves al otro lado del péndulo a maltratar a las personas, sino que de una manera centrada en el Evangelio, para tu gloria y para el bien de nuestros hermanos, nos podamos acercar a ellos y conversar y animarles si vemos que no están viviendo de una manera que a Dios le agrada, Señor. Para el bien de tu pueblo, para el bien de la iglesia, para tu gloria, para el bien de los hermanos, Señor. En ese mismo sentido te pedimos que nos ayudes a nosotros mismos a examinarnos nosotros mismos cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a ser sinceros contigo, Señor. Ayúdanos a ser sinceros contigo, Padre. Estamos viviendo a la luz de la justificación. Estamos viviendo la justificación, que es vivir para ti, o estamos viviendo para nosotros mismos. En ocasiones ni para otros, de manera egoísta, Señor. Perdónanos, Dios. Llena a mis hermanos de aliento y de esperanza, que contigo sí podemos ser justificados y contigo sí puede haber un cambio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano.